Listo, ya estoy grabando la clase, Diana. Entonces cuéntame cuál es la inquietud del laboratorio. Hola, 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 hola. ¿ya? Sí, ¿Ya? Profe, es que digamos, nosotros hicimos lo del tipo de suelo, escogimos, nuestra ciudad la que escogimos fue Medellín, ¿sí? sí. Pero al momento de hacerlo del periodo real, el Ujú, tiempo real, en ujú. SAP, los segundos nos dan súper locos. No sé si eso está bien. O Mm, sea, ¿le puedo mostrar lo que nos dio, profe? listo, sí, si quieres muéstramelo. Pero entonces yo dejo de compartir la pantalla y lo miramos. Listo, entonces sacamos de las preguntas de Diana y pasamos a las de Julián, ¿listo? Profe, mire lo que nos dio. O sea, Sí, ¿tienes el modelo? Proyectame el modelo. en SAP, Sí. bueno, va a demorar un poquito. Mientras tanto, si quieres, Julián, ¿qué preguntas son? Y creo que es la misma pregunta que tiene ella, porque es que a mí también el periodo me está dando muy grande. Y pues según lo he entendido, creo que el periodo no nos puede dar más, o sea, no nos puede dar un tiempo muy grande porque pues, sí, Estamos en el zona periodo es rígida. como el tiempo de ellos. Exactamente. Entonces, digamos, a mí el periodo más alto me da como de 74 y estoy viendo que a mi compañera le da 105. O sea, son como muy parecidos, pero eso también es mi duda, o sea, porque a mí el periodo me da muy grande. Entonces, Ujú, creo que eso es una cosa que no se puede hacer. ok. Entonces, miremos a ver el de Diana qué nos da. ¿Y qué otra duda, Julián? Profe, Señora. y digamos, usted nos decía que no podíamos tener una carga de cubierta mayor a, o sea, de viva, mayor a las de entrepiso, ¿verdad? No, pues sí se puede. O sea, no es común, pero sí se puede dependiendo del uso de la estructura. Yo la puse igual que las otras, entonces, ¿De carga viva? sí, porque también en la norma decía que se podía, o sea, utilizar una misma carga igual a la anterior, entonces Ujú. por eso la cambié, para que no quedara como más alta que la otra. Bueno, perfecto. Pues digamos que todo eso queda argumentado, ¿no? Que se está seleccionando una carga viva de tanto por esto y esto y esto. Sí, sí, ¿Sí? señor. Profe, y digamos, o no sé si yo entendí mal, es que nuestro Espectro. tiempo nos tiene que dar igual o menor a este, ¿no? Al T sub A, Ajá. y nos da 105. Sí, sí, sí. Ese te suba es un periodo aproximado, ¿sí? Que las hay con la norma. De hecho, si miran la norma, unas reglones atrás, unas líneas atrás, hay una fórmula un poco más exigente analíticamente en cuanto al cálculo del periodo. Pero pues digamos que como nosotros tenemos el periodo real del modelo, entonces pues no. Ponlo a moverse, por favor, con modo vibración uno. Ya, ¿Cómo se han sentido en SAP con respecto a lo que a comienzo de semestre? ¿Ya se sienten ágiles en el tema? Porque también me interesa saber su concepto de cómo se ha desarrollado el laboratorio.
¿no? ¿Ninguno tiene opinión del laboratorio que hemos desarrollado este semestre? ¿Ha sido provechoso? No se movió. Está deformada la planta. La que está deformada es la planta. Si quieres, ahí pícale, listo. Dale arriba en el desplazamiento. Arriba a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda. Ahí. Dale modo, ahí, en modal 1. Sí, Ya. sí, como dice Valentina, eso es que se vayan cogiendo práctica al modelo. Ahí tenemos periodo 252 segundos, una cosa loca. Ponlo Sí. a moverse, ponlo a moverse a ver Ah, qué. No, no, ya. no, porque de este punto que haya un elemento suelto o algo por ahí. Profe, es que a mí me da, es que yo le mostré, bueno, a mí me da incluso más loco que mi compañera. 252 segundos. Ajá. Déjame ver los materiales que de pronto puede ser eso. Profe, nosotros tenemos concreto. Déjame ver ahí. 21 para vigas y 28 para columnas. Ponle en megapascales a ver qué. Hay newton milímetros. Señor, No, hay en newton milímetro para tener Newton megapascales. mil. 21, 20. Nosotros lo hicimos acá con la fórmula que se nos dijo, 4700 Sí, por pues, 21. sí, sí, es lo que estaba mirando las unidades. Déjame ver las secciones, por favor. Ay, ¿Tienes secciones de 300 metros por 300 metros? no, acá yo puse 03 y 06. Pues ahí el programa me está diciendo otra cosa. A mirar este también. 400 metros. Profe, igual, es que este es el mío y me da más loco que mi compañera, y mi compañera sí lo tiene, pues, Bueno, igual. todo es cuestión de que vuelvan a revisar todas esas cositas porque en el programa es susceptible a que pase eso. Nuevamente, el programa no les va a preguntar cualquier cosa. Si ustedes les dicen que son 400, que son 500, el programa lo va a hacer. ¿Sí? El programa no tiene ni siquiera en cuenta ese orden de magnitud. El programa no tiene ese criterio que tienen ustedes. Entonces, para Profe, que lo tengan en cuenta. vuelve a dar súper loco. Bueno, Profe, yo estoy con Diana, sí, Ujú. pero yo déjame, sí lo tengo así. O déjame, sea, pues, si quieres, sal de ahí un momento, por favor. Déjame ver la cuadrícula. ¿Qué unidades tienes en la cuadrícula? Dale con botón ahí, Edit, Modify, ahí. Mira, es que tienes 17.000 metros de cuadrícula. Ay, Entonces, profe, no entiendo por qué. Bueno, voy a arreglarlo entonces. bueno, no, profe, sí. pero yo sí lo tengo con las unidades Sí, que es. es que, profe, deje Igual nos da compartir a Valentina. 107. No, pues ahí las son libres de compartir. No, Ah, pero yo ya no digamos, estoy compartiendo. a ver, Pues, para avanzar en clase, lo que les pediría es revisen todo el modelo, que las secciones estén en las unidades, porque eso es importantísimo, las unidades tanto de la cuadrícula, las unidades de los materiales, las unidades de las secciones, ¿sí? Aquí para esa rigidez no me importan las cargas. Las cargas las tengo en cuenta más adelante, pero pues también, obviamente, son importantes las unidades de las cargas. Pero para la rigidez no es relevante en cuanto a que la rigidez es una propiedad intrínseca de la estructura, ¿sí? Péguenle una revisada. Muchas veces los modelos con viguetas
de hecho ya lo vamos a ver otro semestre, esas viquetas no tenemos que incluirlas dentro del modelo estructural, ¿sí? Porque nos traen unos problemas como esos, que unos periodos muy largos, ¿sí? Y el comportamiento no va a ser así real, porque ahí, digamos que estamos contemplando las viquetas sueltas, pero las viquetas no van a actuar sueltas, sino que van a actuar en conjunto. Y eso pues va a ser uno de los propósitos de nuestro estudio del semestre entrante en análisis 2. Si le siguen dando periodos así muy largos, a causa de las viquetas del sistema, lo que pueden tomar es el periodo aproximado del T-sub-A calculado que les da el orden de punto 3, punto 30 y algo. Es como el periodo de la estructura. Para eso es que nos sirve el periodo aproximado. Y con ese 0.3, 30 y algo, pues suben a la gráfica del espectro que les da y ahí saben cuál es el porcentaje de carga sísmica para aplicar. ¿Sí? Pero primero, antes que nada, revisen el modelo porque si el modelo está mal, en los otros resultados también les va a salir mal. ¿Sí? Ténganlo presente. ¿De acuerdo? Sí, Lo señor. primero es pegarle la revisada completa. Y ahí sí cuando ya nos aseguramos que todo el modelo tiene las unidades, todo correcto, miramos a ver si ya hace como tal el comportamiento de la estructura. Yo he tenido modelos, sí, unos periodos así muy largos, pero de pronto porque tiene algún elemento suelto, que era lo que yo quería ver. Si de pronto hay una vigueta suelta, esa vigueta empieza a oscilar sola, y claro, pues ahí los periodos cambian porque ese va a ser el primer elemento que baile como un alambre suelto, ¿cierto? Que empieza como a oscilar. Entonces lo revisan y si no lo encuentran, o pues me cuentan, yo estaré pendiente, y ya en últimas, pues tomamos el periodo aproximado como el periodo de la estructura. La norma tiene por ahí otro periodo, otra expresión para calcular el periodo aproximado que es 0.1 por n, siendo n el número de pisos. Entonces ustedes tienen 3 pisos, aproximadamente daría 0.3, aunque la del T sub A pues es un poco más cercana, pero indudablemente la que nos da mayor certeza del comportamiento es la del SAP, porque ya esa tiene todo el efecto del material como tal, de la configuración geométrica de las secciones dentro de su evaluación. ¿Listos? Si nos queda tiempito al final, Sí, miramos en el otro modelo, Valentina. Pero pues la idea básicamente va a ser esa. Bueno, Yo tenía una pregunta, ¿la podemos solucionar de pronto al sí, final? Julián, de eso también. Sí, señor. Pues es que sí es del laboratorio. ¿Cuál es la pregunta? Es que cuando cuando voy a mirar el peso total de la estructura, Sí, yo habilito solamente la que dice eh, la muerta total y la sí, DET, pero sí, entonces a mí me sale el valor de la muerta total y en DET me sale, no me interesa, es al revés. Creo que es en DET que me sale en cero y bueno, el caso es que alguna de las dos, o sea, solamente me bota el dato de una. ajá. Me bota el peso solamente, creo que es de muerta total. O creo que es la de la DET, alguna de las dos. Pero ¿Y entonces qué es una sí cada me sale una? con un valor y la otra se me sale cero. Ahí sí depende de lo que le haya asignado. Ya lo miramos al final entonces también. Pero ahí sí depende Listo, de lo que le gracias. haya puesto el programa a hacer. Ya lo miramos. Bueno, muchachos. Vale, gracias. Empezamos entonces con nuestro último tema, que es el método de Cross. Al igual que los métodos anteriores de ángulos de giro y de deformaciones compatibles, es una metodología para el cálculo de estructuras estáticamente indeterminadas. ¿Sí? El principio de trabajo difiere un poco de lo que hemos visto. Ustedes ya pueden hacer un análisis comparativo de qué era lo que se hacía en deformaciones compatibles versus qué se hacía con ángulos de giro, ¿cierto? Ya saben, pues que son dos procedimientos. El uno puede que sea más fácil que el otro, pues casi que depende de cada tipo de ejercicio, pero pues ya ustedes tienen herramientas suficientes para solucionar estructuras estáticamente indeterminadas. ¿Sí? El método de Cross va a ser una nueva herramienta para ello. ¿En qué consiste el método de Cross? Entonces, la estructura que se ve en negro
¿cierto? Es una estructura formada por 4 barras, las cuales van a estar empotradas en sus extremos, que de acuerdo a topología están numeradas del 1 al 4, en sentido antihorario, ¿sí? Resulta que si a esa estructura yo le aplico un momento en la mitad, en la intersección de los 4 nudos, de magnitud m, pues obviamente como están empotradas en los extremos, cada momento M1, M2, M3 y M4 van a tener va a haber una reacción de momento en cada uno de los apoyos, ¿cierto? ¿De qué magnitud van a ser cada uno de esos momentos? Ingeniero, ¿no serían M cuartos? M cuartos cada uno. Es una opción, es una opción. De hecho, me funcionaría, ¿no? Si M1 igual a M cuartos, M2 también, M3 también, M3 también, pues la sumatoria de todos los momentos, si yo hago un equilibrio de momentos, va a ser M, ¿cierto? 4M cuartos igual a M. ¿M? Pero pues no necesariamente, por una razón. Resulta que puede que yo tenga a simple vista que cada uno de esos elementos tenga igual longitud, ¿cierto? Pero nos hace falta relacionar la topología de cada uno de ellos, donde decimos que cada uno tiene un módulo de elasticidad, o sea, un material diferente, y aparte una inercia, o sea, una sección diferente. ¿Sí? Por eso yo tengo marcados para el elemento 1, por ejemplo, el E1, el I1 y el L1. ¿Se acuerdan qué es ese E, ese I y ese L? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué le relaciona ese término? Lo vimos en ángulos de giro. Yo trato como de retomar los temas de o más bien los conceptos de los temas que ya hemos visto. Resulta que por allá nosotros en ángulos de giro planteamos un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y entre esos sistemas de ecuaciones aparecía un término que era el EI sobre L. Ese término se le conoce como la rigidez por flexión, ¿cierto? ¿Y por qué es EI sobre L? Porque si un material es más, tiene mayor rigidez, ¿cierto? Tiene mayor módulo de elasticidad, más bien es más rígido. Si un elemento tiene una mayor sección, es más rígido. Pero por el contrario, si un elemento tiene una longitud más larga, es menos rígido, ¿cierto? Tiene mayores deformaciones. Entonces, por eso ustedes en las ecuaciones de ángulo de giro encontraron el término de EI sobre L. ¿Y por qué esa flexión? Pues porque allá en esas ecuaciones estamos planteando que todo era una superposición de momentos. Este método de Gauss también va a permitirnos calcular momentos en una estructura, ¿sí? Por eso es que debemos trabajar rigidez por flexión. Entonces, el planteamiento que hace Daniel es válido para el caso de que todos los elementos tengan el mismo material, la misma inercia y la misma longitud. Ahí sería m cuartos, ¿cierto? Y sería realmente fácil de calcular la estructura. Pero, ¿qué pasaría si yo cambio el material en los 4 elementos o en uno o en dos? O cambio la sección. O más visualmente, si cambio la longitud, ¿cierto? Acá tengo otra estructura con todas las propiedades diferentes. Y yo les podría decir que para esta configuración, si tengo ese momento de la mitad de M, y en los extremos también tengo M1, M2, M3, M4, para esta condición, yo podría, para esta condición, yo podría decir que los momentos sean M1 igual a M cuartos, M2, M cuartos, M3, M cuartos y M4, M cuartos. ¿Sí? Desde que la rigidez sea
el factor de rigidez, el EI sobre L sea el mismo para todos, ¿cierto? O sea, puede ser que acá me dé M cuartos y aquí no me dé M cuartos. Pero en condiciones generales, en términos generales, no necesariamente tiene que ser M cuartos. Laura Valentina pregunta, profe, el momento 4 va en otro sentido. Lo dibujé al revés, ¿sí? Ahí lo dibujé al revés. Pero pues la idea como tal es que yo cumpla que M1 más M2 más M3 más M4 sea igual a M, ¿sí? Eso sí se me cumple en el esquema de la izquierda y en el esquema de la derecha, y en todos los esquemas, ¿de acuerdo? Y aquí también tengo el factor de rigidez, este factor K, el EI sobre L. Nuevamente, directamente proporcional al material, directamente proporcional a la sección, ¿cierto? Para este caso, como estamos hablando de flexión, a la inercia, que es la propiedad que nos restringe los desplazamientos por flexión, e inversamente proporcional a la longitud. Entonces, como no sabemos cuánto va a ser ese momento como tal, pues incluimos acá un término llamado factor de distribución. ¿Y cómo se calcula ese factor de distribución? Así, es una ponderación de rigideces. ¿De acuerdo? Entonces, al término que tenga mayor rigidez, le voy a dar un poco más de momento, y al que tenga menor rigidez, le doy menos momento. Entonces, pues, aquí yo calculo un factor de distribución para este elemento, otro para este elemento, otro para este elemento y otro para este elemento. ¿Cómo calculo? Por ejemplo, para el elemento 1, pues acá sería su rigidez del elemento 1, el E1, el I1, el L1, dividido en las rigideces de todos, en la sumatoria de todas las rigideces de los elementos que llegan a este nudo. Este es nuestro nudo de estudio, ¿sí? Este es el caso general, este es el que encuentran en los libros, aquí es el que les explica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este es un método conocido como método de distribución de momentos, donde yo tengo una ponderación por rigidez para cada uno de los elementos que llegan a un nudo, ¿sí? Entonces, dentro de mi topología, yo puedo decir cuál es la rigidez de mi elemento 1, del elemento 2, del elemento 3, del elemento 4, ¿cierto? Cuál es la sumatoria de las rigideces de todos los elementos con respecto a un nudo, que eso es importante, con respecto a un nudo, y saco ese factor de ponderación y reviso cuál va a ser mi momento de respuesta. Una porción de este momento M. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Y adicionalmente, tenemos que saber que contamos con un factor de transporte. Que este factor también ya lo tocamos en ángulos de giro. ¿Sí? Un valor de 0.5. ¿Y qué significa ese 0.5? Pues que cuando yo tengo el efecto en un extremo de un elemento, ¿cierto? En el extremo opuesto voy a tener una respuesta que es la mitad. ¿Sí lo recuerdan? Que dijimos por allá, hablamos una tarde de viga conjugada, que sí se demostraba, que porque en la ecuación de ángulos de giro era en un extremo 4i sobre L teta sub i, y en el extremo opuesto era 2i sobre L teta sub i, ¿cierto? Porque es la mitad del efecto que se está transmitiendo. Entonces, ese factor de transporte aquí nuevamente vuelve a tomar relevancia y es 0,5 para secciones prismáticas, que son las que empleamos nosotros para nuestras estructuras. ¿Sí? Entonces, ojo porque tenemos ya dos condiciones. Una, factor de distribución. Dos, factor de transporte. No sé si ustedes van tomando apuntes o después toman los apuntes, pero pues es para que tengan claro cómo es que tenemos que solucionar nuestro modelo. Factor de distribución y factor de transporte. Bueno, pues entonces, en esto consiste CROSS.
por allá en 1935, de acuerdo a la literatura, me dicen que se creó el método de distribución de momentos. No sé si ustedes ya vieron el método de Cruz para el cálculo de tuberías. ¿No? ¿No han visto método de Cruz para el cálculo de tuberías? No. Bueno, listo. El método de Cruz, tanto para estructuras como para tuberías, es un método iterativo, ¿sí? Por eso es que está aquí este ciclo, que va a consistir en balance, perdón, en desbalance, hago un balance, después hago un transporte. Ya vamos a ver más adelante en detalle, pero este es el ciclo que ustedes tienen que seguir en el método de Cruz. Hasta un punto donde no haya desbalance. Cuando el desbalance es 0, ya terminé mi ejercicio. Y tiene 5 premisas importantes. Una, la deformación por flexión es más relevante que la deformación por axial. Esto nosotros ya lo comprobamos en el capítulo de trabajo virtual, si lo recuerdan, que por allá nosotros nos pusimos a calcular unas deformaciones. Entonces dijimos cuánto es mi deformación por corte, cuánto es mi deformación por axial, cuánto es mi deformación por flexión. Lo hicimos numéricamente y nos dimos cuenta que la deformación por flexión es la más relevante. Entonces aquí, de acuerdo con esa demostración, aquí sigue siendo una de nuestras premisas para aplicación del método. Otras son los momentos de empotramiento perfecto en las barras. Ya ustedes tienen las tablas de momentos de empotramiento y ya las saben utilizar. Entonces aquí volvemos a retomarlas. Nudos rígidos. ¿Qué implica que tengamos nudos rígidos? Esta consideración, ustedes dan cuenta, acá tengo haciendo escuadra mis elementos horizontales, mis elementos verticales, ¿cierto? Y resulta que cuando gira, todos los elementos giran al mismo tiempo. O sea que esta figura amarilla también debe estar haciendo escuadra, ¿sí? Todo el nudo gira al mismo tiempo, no es que un elemento tenga una rotación diferente con respecto a las de los otros. Vamos a tener barras indeformables, que eran las preguntas que me hicieron para el parcial, ¿sí? O sea, mi deformación por axial no la voy a considerar, aunque pues ya el semestre entrante del matricial vamos a ver que esas deformaciones sí se consideran, tienen alguna afectación numérica dentro de los cálculos, pero pues entendamos que estos eran unos procedimientos que estamos utilizando hace 40, 50 años para el cálculo de edificios, entonces pues entre más facilitáramos nuestros cálculos, pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, de hecho, los programas de computador ya consideran estas deformaciones en las barras, ¿sí? Sobre todo por carga axial. Y también pues barras prismáticas de sección constante. También son las secciones que generalmente nosotros trabajamos dentro como tal de la construcción, ¿sí? Si queremos hacer un parcial interesante, pues variamos unas secciones a ver qué ocurre, pero pues tampoco la idea. No, no tendría sentido práctico como tal para la ejecución del método. Reitero, entonces, lo que vamos a hacer es un desbalance, balance, transporte y hacemos tantos ciclos como sea necesario hasta descubrir que este desbalance ya no existe. Cuando ya no existe desbalance, entonces ya quiere decir que mi pórtico está balanceado, ya no tengo que transportar nada y vamos como tal a la solución, a ver qué solución me dio el método. Las tablas que ustedes ya conocen, ¿cierto? Y que ya saben aplicar. ¿Hay preguntas hasta ahí? Que ya empezamos con ejercicios. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que el método de Cruz es un método cíclico de iteraciones en la cual voy a empezar a hacer una distribución de momentos en función de las rigideces de los elementos. Que adicionalmente tengo un factor de transporte que es de 0.5 porque tengo un efecto en un nudo cercano y su efecto en el nudo lejano es la mitad. ¿Sí? Y adicionalmente, pues que conozco unas tablas de momentos de empotramiento que como yo voy a hacer un proceso iterativo, esta va a ser mi primera solución, lo que yo supongo de primera solución. Vamos a ver si se cumple o no se cumple, y en caso de que no se cumpla, va a haber un desbalance y empiezo yo a hacer mi ejercicio balanceándolo.
¿De acuerdo? Y mi primer ejercicio va a ser este, a no ser que haya alguna duda antes. Mi primer ejercicio va a ser una viga de 2 luces, ¿cierto? 14 metros, una primera luz de 8 metros y una segunda luz de 6 metros con extremos empotrados, con sección constante, ¿cierto? Y material constante, digamos que es una viga de toda que sea de 60 por 80, en concreto, suponiendo una sección, no la van a necesitar de momento, ¿sí? Y una carga de 2,5 toneladas por metro lineal. Pregunta para que ya empecemos, como siempre, a hacer el análisis. ¿Qué grado de indeterminación estática tiene esta estructura? Cuatro, ingeniero. 4. ¿Están de acuerdo todos? Camila dijo 4. Para ser estáticamente determinada, ¿cierto? Pues necesitaría quitar aquí 3, ¿cierto? Y acá 1. Entonces, ¿de qué tamaño sería la matriz que yo tengo que desarrollar si quisiera hacerlo por deformaciones compatibles? 4 por 4, ¿cierto? O sea, nos daría un sistema donde, no sé, yo aquí libero, aquí lo hago simplemente apoyada, donde, sí, acá y acá simplemente apoyada, entonces quito una carga acá, y acá quito un momento, y acá quito un momento y una reacción, ¿sí? Para que nos dé, para que dimensionemos, sin tener que desarrollarlo, cómo sería la solución del ejercicio. Si fuera por deformaciones compatibles, pues son 2 elementos, voy a obtener un sistema de 4 por 4, perdón, aquí tendría que teta 1 es 0, ¿cierto? Que teta 3 es 0, y el sistema se reduciría a conocer el giro en teta 2, ¿verdad? Por ángulos de giro. Ahora vamos a ver cómo se plantearía por el método de Cross. Entonces resulta que el método de Cross me dice, es la misma estructura, así como el esquema que hacíamos de segmentación de elementos. Yo decía que aquí iba a tener un momento de 1 hacia 2, ¿cierto? En el nudo 2, voy a tener un momento de 2 hacia 1 y de 2 hacia 3, ¿cierto? Esto es lo que ocurre en mi nudo 2, esto es lo que ocurre en mi nudo 1, y esto es lo que ocurre en mi nudo 3. Chicos, nos quedan 2 minutos. Voy a cerrar la sesión. Nos volvemos a conectar como para que no nos quede el video cortado con la información. ¿Listos? Ya estoy con ustedes.